Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Aquí ya estamos como todos los miércoles a las 5:30 en este su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo, ese soy yo. Así poco a poco, de semana en semana, vamos viajando por muchas partes del mundo. Hay un dicho que dice que el mundo es ancho y ajeno. Hay tantísimas cosas en este planeta que no tenemos, por lo general no tenemos ni la menor idea que existen. Y es imposible viajar físicamente a todas partes del mundo. Se podría uno pasar toda una vida y no termina uno de recorrer todas las cosas que hay en nuestro planeta. Pero hay muchas otras maneras de viajar cuando no se puede ir físicamente. Para la gente que tiene la curiosidad de conocer otras cosas, puede uno leer, puede uno ver películas, puede uno escuchar música, puede uno hacer muchas cosas y de todas maneras es una manera de conocer. Hay muchos países del mundo que, por ejemplo, pues yo personalmente nunca he ido, que quizás me quedé con las ganas de visitar y no pude y quizás nunca vaya a esos lugares, pero eso no significa que no pueda uno estar informado, que por medio de la lectura, por medio de muchas maneras, pueda uno conocer un poco todas las maravillas que hay en nuestro planeta. Para conocer el mundo, pues, no es suficiente únicamente con la geografía, también la historia es muy importante. Para comprender un lugar hay que conocer su historia. Imagínense que vienen algunos turistas aquí a México y que no tienen ni idea de las civilizaciones precolombinas, por ejemplo, o de la lucha por la independencia, o de los 300 años de colonia, o la Revolución Mexicana, y no tienen ni idea ni les interesa realmente qué es lo que van a comprender de nuestro país. Pues muy poco. Van a ir a las playas, se la van a pasar muy bien un ratito, van a regresar a sus países y realmente no entendieron nada. Lo mismo sucede cuando uno viaja al extranjero. Si uno se toma la molestia de investigar un poco, de leer, de conocer un poco la historia, la geografía de esos lugares, antes de viajar físicamente a esos lugares, va uno a comprender bastante más. La semana pasada estábamos hablando de Medio Oriente. Sí, les estaba yo hablando de Irán, antes de eso les hablé sobre el Imperio Mongol, etc. En las últimas sesiones he estado enfocando un poco más a la historia. Y la historia puede ser bastante interesante. Y la última semana les estaba yo platicando cómo el Imperio Persa y el Imperio Bizantino estuvieron peleándose entre ellos durante 200 o 300 años, y a veces ganaba uno, a veces ganaba el otro, y a fin de cuentas todo eso de qué sirvió, para nada. Lo único para lo que sirvió esos conflictos fue para desangrarse mutuamente. Y finalmente llegó un tercer imperio, o sea, un pueblo que estaba completamente al margen, que fueron los árabes, y conquistaron a los otros dos. Así es como suele suceder. Cuando hay dos rivales que entre ellos se debilitan mutuamente y últimamente llega alguien que ni siquiera se esperaba y es el que sale ganando. Y así fue lo que sucedió con ellos. Llegaron los árabes. Pues ahora vamos a hablar un poquito precisamente de este pueblo, de los árabes. Los árabes no podemos simplemente ignorarlos. Han jugado un papel muy importante a lo largo de la historia. Y la civilización árabe fue una de las grandes civilizaciones que ha habido a lo largo de la historia. Cuando Europa estaba en la Edad Media, que ya hablaremos de eso también, cuando se colapsó la civilización romana, la Edad Media fue un periodo de, pues por así decirlo, de... Hay gente que le gusta decir de oscurantismo, que de conocimiento, la sabiduría, todo eso pasó por un momento de letargo. Y en cambio, en ese momento la civilización árabe estaba en su apogeo. Todo lo que se producía en este mundo de cuestión conocimiento, eran los árabes los que se encargaban de transmitirlo. Entonces vamos a hablar un poquito de esta gran civilización de los árabes. Pero primero hay que entender el lugar físico donde surgió esta gran civilización, en Arabia, en la península de Arabia. Esta es una península, es una de las más grandes que hay en el mundo, me parece que es la más grande, una península enorme de más de 3 millones de kilómetros cuadrados.
Eso hace que sea bastante más grande que México. México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. La península arábiga tiene 3.300.000 kilómetros cuadrados, o sea que es bastante grande. La mayor parte de ese territorio, sin embargo, es desértico. Algunos de los grandes desiertos del mundo están en Arabia, en la península de Arabia. Por ejemplo, hay un desierto que se llama el Rub al-Khali, que en árabe significa espacio vacío o región vacía. Es un inmenso desierto de unos 700.000 kilómetros cuadrados, que es el desierto de arena más grande del mundo. Este desierto de arena mide aproximadamente unos 1.000 kilómetros de longitud por unos 500 kilómetros de ancho, o sea que es enorme, y tiene unas dunas de arena de hasta 250 metros de altura. Entonces, ahí no hay nada. Por algo se le llama la región vacía. O no había nada. Durante toda la historia no había nada hasta que recientemente se encontró en ese desierto petróleo. Bueno, de esto ya hablaremos más adelantito. El asunto es que en este territorio bastante inhóspito, bastante hostil, no toda la península arábiga es desierto. Hay partes de esta enorme península que son fértiles. En el sur de la península arábiga, por ejemplo, son montañas, altas montañas, en lo que actualmente es el país de Yemen. Son montañas, toda una cordillera, donde hay zonas bastante fértiles. A lo largo de las costas también hay zonas que son fértiles, aunque la mayor parte de la península arábiga es un enorme desierto o sucesión de desiertos. Esta península arábiga nunca ha estado unificada. Siempre ha habido tribus que tienen zonas de influencia y hasta la fecha. La península arábiga, ahí hay varios países actualmente. Estos países por lo general son reflejo de situaciones de clanes, de tribus que vivían ahí desde hace muchísimos siglos y que después se juntaron y formaron naciones. Entonces en la península arábiga tenemos el país de Arabia Saudita, tenemos el país de Yemen, tenemos el país de Omán, hay otro que se llaman los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, estos son países pequeñitos, Kuwait, etcétera. Son muchos países, el más grande de todos es Arabia Saudita. En este espacio siempre ha habido tribus, algunas son nómadas o seminómadas, hay oasis en el desierto, sí hay algunos oasis y ahí es donde tiende a haber más núcleos de población. Y el caso es que ahí era difícil pensar que surgiera una civilización. En ese enorme espacio, con una densidad de población bastante baja, alejado de los grandes núcleos de población, por ejemplo, de Egipto, o de Europa, o de Persia. Entonces, ¿quién se iba a imaginar que de ahí iba a surgir una gran civilización? Entonces, hace 1400 años más o menos, cuando lo que les hablaba la semana pasada, el imperio persa, el imperio bizantino, que se estaban ahí peleando las migajas, territorios y todo eso, pues ellos nunca se imaginaban que de repente de la nada, de esos enormes desiertos, que nadie daba un quinto por ellos, que de ahí iba a surgir todo un movimiento, una civilización que iba a arrasar con ellos. Ni siquiera se lo esperaban. Les salió por donde menos se lo esperaban. Y el catalizador de todo este movimiento, de esta nueva civilización que surgió de los desiertos de Arabia, el catalizador fue el Islam, una nueva religión que surgió de esos inmensos desiertos. Y la historia tradicional fue que un señor, Mahoma, él era una persona común y corriente. Yo creo que unos cuantos años antes de que empezara con su misión, pasaba completamente desapercibido. Él se dedicaba a llevar caravanas a través del desierto. No era un terrateniente ni mucho menos, era una persona que se tenía que ganar la vida como cualquier otra persona. Y se casó en algún momento dado con una viuda rica, que yo supongo que lo mantenía, pero pues eso no significa que nada más por eso ya va a fundar una nueva religión. Entonces ese señor Mahoma, según cuenta la tradición, en esos enormes espacios en el desierto, en esa soledad inmensa, de repente empezó a escuchar, tuvo visiones que lo
transformaron por completo. Tuvo algunas visiones y escuchaba ciertas voces que supuestamente eran de los ángeles, y de repente tuvo una visión de una misión que tenía que llevar a cabo. Y como dicen, cuando las condiciones están listas para una nueva idea, esa nueva idea va a llevarse a cabo, pero se necesita que las condiciones estén listas. Por ejemplo, este señor Mahoma, que empieza a predicar una nueva religión, si las condiciones sociales en las que él se movía no hubieran estado listas para escuchar ese mensaje, probablemente nadie le hubiera hecho el menor caso. Pero por alguna razón, el mensaje que este señor trajo tocó una cuerda en el alma de todas estas personas que lo empezaron a escuchar. De repente este señor les estaba hablando de algo que les llegaba dentro. Era un mensaje que la gente empezó a escuchar por alguna razón. La sociedad árabe en aquel entonces pasaba por una crisis de identidad. Durante siglos habían sido, por así decirlo, la cultura bizantina, que era la cultura fuerte en aquel entonces, y la cultura persa eran las predominantes, y en Arabia no habían podido desarrollar una cultura autóctona, una cultura realmente árabe. Estaban ellos completamente influidos por estas culturas extranjeras. De repente este señor Mahoma les empieza a hablar de una nueva religión, y sobre todo fue como un reforzamiento de su propia cultura, de la cultura árabe. Y eso fue lo que realmente le llegó a la gente, de sacar ese espíritu árabe, lo que signifique eso, el alma de los árabes. Fue gracias a esta nueva religión que lo pudieron sacar esto para afuera. Entonces fue impresionante lo que sucedió con el Islam. Bueno, primero, Mahoma nació en el año 570 de nuestra época, 570, y durante los primeros 40 años de su vida, como les decía, pasó completamente desapercibido. Era una persona común y corriente, y más o menos como a los 40 y tantos años fue cuando empezó él a tener estas visiones, y cuando de repente descubrió lo que iba a ser la misión de su vida, el gran papel que iba a jugar en la vida. Fue hasta los 40 y tantos años cuando él empezó con su misión. Juntó a un grupo de gente, empezó a predicar, y hubo personas que lo empezaron a escuchar, y con un pequeño grupo de gente transformó el mundo. Ese pequeño grupo de gente, unas cuantas personas, actualmente en el mundo hay 1.500 millones de musulmanes. Es el 22% de la población mundial, más o menos el 22% es musulmana. Es la segunda religión más numerosa del planeta. Y todo empezó con este señor y un pequeño grupo de seguidores. Eso completamente de la nada. En el 610, 615 más o menos fue cuando empezó a predicar, y pues se enfrentó a los intereses creados, como de costumbre. Cualquier persona que venga con un mensaje que diga que hay que cambiar nuestra manera de vivir o lo que sea, se va a enfrentar siempre a un montón de barreras, principalmente intereses creados. Es como actualmente, por poner un ejemplo, si actualmente alguien empieza a decir que la ecología y que hay que cambiar, que no hay que deforestar, que no hay que tirar basura, que no sé qué, que no sé cuánto, inevitablemente se va uno a enfrentar a intereses creados. Como sucedió en Brasil, cuando empiezan a defender la selva del Amazonas, los intereses creados siempre van a reaccionar y van a tratar de eliminar a esos elementos que están hablando en contra de esos intereses. Lo mismo, ya les he platicado antes, lo mismo está sucediendo aquí en pleno Nuevo León, y puede suceder en cualquier parte. Bueno, pues allá sucedió con este señor Mahoma, que empieza a hablar de una religión con ciertos preceptos. De estos preceptos ya hablaremos en otra ocasión. Y el asunto es que los poderosos se sintieron amenazados, afrontados. Dijeron, ¿quién es este señor que viene a decirnos a nosotros que hay que dar limosnas, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro? Nosotros ya tenemos nuestros dioses, ya tenemos nuestra manera de vivir. ¿Por qué la vamos a cambiar nada más porque este señor viene y nos dice que hay que cambiar nuestra manera de vivir? El asunto es que no fue fácil. Ahorita les voy a seguir hablando de esto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya ven que siempre hacemos una pequeña pausa para escuchar un poco de música.
La canción que vamos a escuchar pues de la península arábiga, es de Arabia, es una canción más bien reciente, no es de la época de Mahoma, ni mucho menos, pero de todas maneras es música tradicional árabe. Vamos a escucharla. ¿Qué les pareció? Es música padre, bastante breve, no duró más que un par de minutos, música completamente instrumental, pero yo me imagínense ustedes que están en medio del desierto, ahí en un campamento de beduinos, por decir algo, con una fogata ahí en medio, y llegan 12 personas a tocar ese tipo de música, y ahí algunas bailarinas bailando la danza del vientre, o por decir algo, y el asunto es que es otro mundo completamente distinto al nuestro. Es realmente muy, muy distinto. La historia de este señor, Mahoma empezó a predicar su mensaje en el 622, él nació en el 570, y en el año 622, o sea, él tenía 52 años de edad, fue cuando tuvo que huir de la Meca a Medina. La Meca era el centro, no era una enorme ciudad, en aquel entonces sería un pueblo grande para nuestros estándares de ahora, pero de todas maneras era el centro político y religioso de aquella época. Y en la Meca empezaron cada vez a fastidiarse más de este señor que venía a decirles que tenían que cambiar su manera de vivir, tenían que cambiar sus dioses y tenían que cambiar quién sabe cuánto. Entonces llegó un momento en que ya se hizo la situación intolerable y Mahoma tuvo que escapar, porque si no, igual y lo mataban. Entonces huyó de la Meca a Medina, que es otra ciudad que está a varios cientos de kilómetros de la Meca, y esa huida, que se llamó la Égira, marca el comienzo de la era islámica. Por alguna razón, el hecho de huir de la Meca a Medina fue un hecho que significó mucho para este movimiento. Fue como un romper con lo establecido y jugarse el todo por el todo. Nos vamos a Medina a ver qué hacemos. Y esa huida, la famosa Égira, marca el comienzo de la era islámica. Allá llegaron a Medina y ahí sí lograron convencer a los
jeques locales, no solo los convencieron, sino que los convirtieron a su nueva religión, y el pueblo de Medina los apoyó para que hicieran su movimiento, y poco a poco se les fueron uniendo cada vez más tribus y cada vez más clanes. Como les decía, Arabia estaba muy dividida, cada grupito local era un clan distinto. Había uniones, había alianzas entre los clanes, por supuesto que las había, pero cada quien jalaba por su lado. Y ya cuando juntó un movimiento más grande, regresó de Medina a la Meca, con mucho más seguidores, ya era todo un ejército, y en la Meca ya no les quedó de otra más que escucharlo. Y así fue como sucedió esta situación. Mahoma no vivió todavía mucho tiempo después de que ya empezó este movimiento a florecer. La égida fue en el 622 y 10 años después falleció Mahoma, en el 632. Tenía 62 años de edad, que para aquella época era una edad respetable, pero para los estándares de ahora todavía era joven. Y el asunto es que el movimiento siguió su curso. Mahoma fue el que lo inició, fue la pieza clave, pero el movimiento no terminó con Mahoma, al contrario. Entonces, cuando falleció Mahoma, sus seguidores siguieron y prácticamente arrasaron con todo el mundo conocido de aquel entonces. Nada más para que vean, fue verdaderamente impresionante lo que sucedió. Este movimiento en el 632 que fallece Mahoma, en tan solo 100 años, que realmente no es demasiado tiempo y mucho menos para aquella época, ¿no? En aquella época, estamos hablando hace 1400 años, los medios de transporte eran mucho más lentos, todo era por medio de caballos y de camellos y de caravanas, las cosas se llevaban mucho más tiempo, no es como ahorita que mandan un ejército al otro lado del mundo en cuestión de unas cuantas horas. Entonces, resulta que en un periodo de tan solo 100 años, este pequeño grupo de personas salió de Arabia, arrasaron con todos los imperios de aquel entonces. El imperio bizantino lo redujeron, el imperio bizantino, que era el sucesor del imperio romano, que dominaba todo el norte de África, todo Medio Oriente y lo que actualmente es Turquía. Llegaron los árabes y le tomaron todos los territorios del norte de África. Los árabes arrasaron por donde pasaban, y no es que arrasaran, los árabes en realidad si triunfaban fue porque respetaban. Ellos no llegaban a sangre y fuego como los mongoles, por ejemplo. Los árabes simplemente tomaban el poder y dejaban que las poblaciones locales siguieran viviendo como habían estado viviendo todo el tiempo. Entonces, conquistaron todo el norte de África, desde Egipto hasta Marruecos, hasta el Atlántico, llegaron hasta el Océano Atlántico, y no les bastó, cruzaron el estrecho de Gibraltar y tomaron también la península ibérica, lo que actualmente es España. Sí, España y Portugal, todo eso pasó también al control de los árabes. Llegaron hasta Francia y ahí sí ya encontraron la horma de su zapato. En el 732 de nuestra época, o sea, 100 años exactamente después de que había fallecido Mahoma, fue el punto de máxima expansión en Europa. Hubo una batalla en que los francos le marcaron un alto a los árabes, la famosa batalla de Poitiers. Entonces ya con eso los árabes se regresaron del otro lado de los Pirineos y se quedaron en España durante otros 800 años. Y el resto de todo el norte de África ya quedó como parte de la cultura árabe. Y del otro lado, o sea, eso fue hacia el oeste. Y hacia el este también arrasaron. El imperio persa cayó como castillo de naipes. Enseguida cayó el imperio persa. De ahí se siguieron hasta India. India no lo tomaron, pero llegaron hasta las puertas de India, conquistaron todo Asia Central y fue verdaderamente impresionante cómo en un periodo tan breve de tiempo cambiaron completamente el escenario geopolítico de su tiempo. Una banda de gente que nadie se lo esperaba, que del desierto de Arabia surgiera este movimiento, y en un lapso, repito, extremadamente breve de tiempo conquistaron todo el mundo conocido de aquel entonces. Desde el Atlántico, desde España, desde Marruecos, todo el norte de África, todo Medio Oriente, hasta India. Y de ahí todavía se siguieron, esto ya no fue enseguida, todavía pasó un poco más de tiempo, pero llegaron hasta Indonesia. Actualmente Indonesia, que está en el otro extremo de Asia,
Indonesia es el país musulmán con más población del mundo. Entonces fue realmente algo impresionante. Y todo esto porque un señor escuchó voces en el desierto que le decían que tenía que llevar a cabo su misión. Bueno, pues esto fue todo por hoy, ya se nos acabó el tiempo. Es muy interesante todo esto, la historia realmente es muy interesante para aquellos de nosotros que nos gusta la historia, ¿verdad? La próxima semana ya seguiremos hablando un poco de esto. Yo por ahora me despido. Los voy a dejar con otra canción también de la península arábiga. Esta es cantada, no es instrumental, y es también interesante. Vamos a escucharla. Y este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo. وين ايقاعات خش ايوه ها قولوا